Our subject is Paul's Y nuestro tema worldwide pulpit es el of púlpito our mundial de my Pablo. text begins. Mientras que mi texto comienza técnicamente en el versículo 11, deseo ir al primer versículo del capítulo 28, que viene después del naufragio del barco en el cual el apóstol Pablo y todo el grupo de prisioneros y Julio, el centurión y la tripulación, evidentemente Lucas y Aristarco, todos ellos estaban viajando en este barco que naufragó. Iban camino a Roma y naufragaron en la isla de Malta. Y versículo 1. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y propongo que avancemos a través de este capítulo, si tenemos el tiempo, de forma expositiva. Y hay bastantes cosas que debemos notar para el bien de nuestras almas. Y en particular, veremos la compasión del apóstol Pablo. Veremos su determinación también y su fidelidad. Su compasión, su determinación y su fidelidad. Todas estas cosas brillan hermosamente en este capítulo final del libro de los Hechos. Y claro que el libro de los Hechos no tiene la intención de ser una biografía de Pablo, como estoy seguro que ustedes se darán cuenta. Y de hecho termina de forma muy abrupta, estando Pablo en su propia casa rentada. Técnicamente era un prisionero, estaba con un soldado atado a una de sus muñecas. Y ahí es donde termina el libro de los Hechos, con la gran libertad que él tenía durante 2 años. En esa primera prisión en Roma, después de lo cual suponemos que fue absuelto por la corte imperial y tuvo su libertad. Y después aconteció lo que a veces se llama el cuarto viaje misionero, y yo creo que sí habrá ido a Roma, perdón, a España, y con toda certeza visitó algunas iglesias y él escribió la primera carta a Timoteo, también Tito, antes de ser arrestado una vez más, antes de ser puesto en prisión durante no sabemos cuánto tiempo, pero esa fue una prisión mucho más grave. Allí él estuvo en un calabozo oscuro y húmedo con todo el rigor del régimen romano. Al final de ese tiempo él fue ejecutado, martirizado, y eso fue más o menos alrededor de 67 después de Cristo. Y aquí estamos en el año 61 o 62 después de Cristo, en el mes de marzo, cuando después de ese naufragio todos llegaron a tierra, las casi 300 personas que estaban en ese barco, y entonces llegaron ahí a Malta. Y sabían que la isla era llamada Malta. Suponemos que eso lo supieron a partir de los habitantes. En el versículo 2, los naturales de ese lugar, en el inglés se les llama bárbaros, pero eso no significa que de forma literal fueran bárbaros, sino simplemente significa que no eran romanos, que no eran griegos, tampoco los naturales de ese lugar. No hablaban el lenguaje de ninguno de los dos. Tal vez hablaban un poco de griego entre ellos, pero eran gente fenicia y hablaban su propio idioma, que de hecho de forma sorprendente es muy cercana al hebreo antiguo, y evidentemente nosotros sabemos que Pablo era experto en el hebreo antiguo, y también supongo que estas personas aquí hablaban un poco de griego. Versículo 2, estas personas que no eran ni griegos ni romanos les mostraron considerable amabilidad, no poca humanidad, porque encendieron un fuego. Tiene que haber sido un fuego muy inmenso porque todavía estaba lloviendo bastante. ¿Y cómo se hacía esto? Si es que había una especie de refugio o algo, pues no se nos dice. Pero les recibieron a todos y cada uno de ellos. Entonces las personas mostraron gran humanidad, gran amabilidad a estas casi 300 personas que de pronto fueron impuestos sobre ellos, que se salvaron de esa tormenta terrible. Estaban completamente exhaustos, estaban muy hambrientos, estaban completamente empapados, probablemente tenían heridas aquí y allá, porque fueron arremetidos por la tormenta esa y el barco que estaba naufragando, y ese barco que estaba siendo llevado por el viento tempestuoso del norte, y es que no tendrían que haber estado navegando porque ya había pasado el tiempo de navegación. Y versículo 3 ahí leemos al respecto de Pablo. Entonces, habiendo Pablo recogido algunas ramas secas,
las echó al fuego. Tal vez el fuego ya estaba encendido. Y Pablo en su gran humildad ayuda a mantener este fuego vivo y pone allí madera, madera seca, ramas secas, y vemos ahí que una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Creemos que ahora ya no hay víboras ahí en Malta, los bosques ya se han ido de ese puerto, pero había víboras en aquel entonces. Vino esa víbora del calor y se le prendió en la mano. Y Pablo tiene aquí una muestra milagrosa de Dios, una autentificación de su apostolado y su posición. Y versículo 4: cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían a nosotros ciertamente que este hombre es homicida. En su forma supersticiosa, decían sin lugar a dudas este hombre es homicida, a quien escapado el del mar, la justicia no deja vivir. Y se sacudió la víbora en el fuego. El versículo 6. Brevemente ellos estaban mirando, mirando, esperaban. Estaban esperando que se hinchase o cayese muerto, que la mano se hinchase o que él de plano se muriera. Y eso es lo que pasaba con ese tipo de cosas. Y le miraron bastante y después cambiaron de parecer y empezaron a decir que él era un dios. Y Lucas no nos dice nada respecto de la reacción de Pablo a esto. Pero podemos suponer que así como había reaccionado en otras partes, en otros lugares, en otras instancias, cuando fue llamado Dios, él tomó la oportunidad de decirles que no era un Dios, sino que era un siervo del verdadero Dios. Y podemos tener certeza de que les explicó, si no es que incluso les dio una predicación, apeló a ellos, les explicó y comenzó desde el mismísimo principio para darles luz y entendimiento. Y claro que sí lo hizo, debido a su compasión, que va a ser expresada muy pronto. Siempre en todo lugar, él hablaba de Cristo, él hablaba respecto de la salvación y estoy seguro que lo hizo aquí también. Y muy pronto vamos a ver la narrativa de cómo hablaba estas cosas y creo que desde el principio, desde que llegaron allí a la costa, tuvo compasión donde quiera que él iba. Él había atravesado ese terrible problema y también todos los demás con él, pero él amaba a esas personas, tenía compasión de ellas y les veía allí en su ignorancia espiritual y tinieblas. Y pensaban ellos que era un Dios, y él no podía permitir esas cosas. Y entonces les habla, estoy seguro. Y esto es un reto para con nosotros. ¿Tú tienes compasión, amigo, amiga, de los perdidos? Y no estoy hablando aquí de una prontitud para decir, hacer algo cuando vemos algo triste o patético, sino que tengas una compasión activa, verdadera. Ves personas en la oficina o en tu familia, personas cerca de ti, jóvenes, mayores igual también, y tengas compasión de ellos. Si ellos no están aferrados a Cristo, si ellos no conocen la vida eterna, ellos no tienen esperanza ni amigo en el cielo, no tienen ayuda de lo alto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dios nos ha dado compasión por ellos. Él ha puesto dentro de nosotros una nueva compasión cuando fuimos salvos, cuando fuimos convertidos. ¿Y qué hemos hecho con esto? ¿Qué hacemos con esto? Simplemente dejamos que se encoja por ahí en vez de que esto cobre vida. Y deberíamos de ser como este apóstol. Él es un maravilloso ejemplo para nosotros. Sed seguidores, sed imitadores de mí. Le insta el Espíritu de Dios a escribir en la palabra, sed imitadores de mí. Y tendríamos que poder mirar personas y tener compasión por ellas y preocuparnos por ellas y orar por tener una oportunidad para poder hablarles y ayudarles. Y debemos orar para que Dios nos dé esa oportunidad y entonces hacerlo. Y le vemos desde el principio. Versículo 7. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama. No, antes de hecho. Versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio. Ese era el representante residente del gobernador de ese lugar y que se vivía en esa isla. Su nombre era Publio, el representante del gobernador de Sicilia, quien nos recibió y hospedó solícitamente por 3 días. Y me pregunto por qué. ¿Por qué él habría tenido tanta preocupación por ellos? Este representante del gobernador de Sicilia. Pues mi teoría es que Julio, el refinado y cortés centurión que estaba a cargo de los prisioneros, incluso también Pablo, en última instancia, yo creo que él había sido salvo ya. Yo creo que él había encontrado a Dios. Él había sido sorprendido grandemente por Pablo y sus palabras.
Él había escuchado a Pablo, y había escuchado y visto que estaba en lo cierto con respecto al barco y el naufragio, y después la supervivencia de toda persona ahí a bordo. Estas cosas le hablaron a este hombre, estoy seguro. Y entonces él obviamente le habló a Publio y dijo, este es un grupo maravilloso. Y tenemos aquí un portavoz del Dios vivo, del Dios viviente. Y Publio estaba interesado en ello también, y le recibió y hospedó solícitamente 3 días, de forma amable. Y una vez más, Lucas no nos lo especifica, pero evidentemente aquí hubo predicación, explicación, testimonio. Versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Ellos eran adinerados, tenía propiedades en esa isla, pudo alojar a todo este grupo. ¿Dónde les puso? No, evidentemente no había especie de hoteles en ese entonces, en Malta, en aquel entonces, ¿no? Pero evidentemente tenía suficientes propiedades porque dice que les hospedó. Tal vez todos los prisioneros fueron a un granero con los soldados y después otras cosas así, de alguna forma, pero bueno, les cuidó y les alimentó. Y después cuando su padre tenía disentería y fiebre, y entró Pablo y oró por él y puso sus manos sobre él y le sanó, porque fue llevado por el Espíritu a hacer esto. Solamente los apóstoles podían sanar, y solamente lo hacían cuando el Espíritu Santo de Dios les llevaba a hacerlo. Y el resultado es maravilloso. Versículo 9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. ¿Cuántos fueron? No lo sabemos. Los que sean vinieron y fueron sanados, y eso nunca hubiera sido hecho por el apóstol Pablo sin que hubiera predicación. Evidentemente Lucas le ayudó, el amado médico, y después Aristarco también de Tesalónica le habría ayudado también porque estaba con ellos. Y muchas personas, estoy seguro, vinieron al Señor. Tuvieron salvación porque mira el versículo 10, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. ¿Qué era esto? No se nos dice flores, supongo yo, y cosas de comer, provisiones para el camino a Roma, porque habían llegado allí a la costa con las manos vacías. Después entonces dice, cuando zarpamos al final del versículo 10, nos cargaron de las cosas necesarias. Estuvieron 3 meses en ese lugar, y ahí fue el comienzo, creemos nosotros, de una iglesia en Malta. Y la tradición nos dice, a pesar de que no sabemos cuán correcto esto puede ser simplemente una suposición falsa, pero se nos dice que Publio, el representante del gobernador ahí en la isla, se convirtió en el primer pastor de esa iglesia. Pero bueno, eso no está en la escritura. Y versículo 11, después de 3 meses, porque ahora están a mitad de marzo, cuando los barcos comienzan a navegar una vez más, las tormentas han cesado. Y dice que partieron en una nave alejandrina, otro barco que llevaba grano. Habían hecho lo correcto. En este caso, habían llegado al puerto de Malta para poder pasar 3 meses y medio ahí. Y probablemente era un barco casi idéntico al que habían callado. Y después Lucas dice algo curioso en el versículo 11 al final, la cual tenía por enseña o insignia a Castor y Pollux. Qué cosa tan extraña el darnos el nombre del barco. Lucas nunca había hecho esto antes y no lo vuelve a hacer después. Entonces, ¿por qué nombrar el barco? Evidentemente es para atraer nuestra atención y el griego no da esos nombres, por así decirlo, no da estos nombres. El griego dice la insignia de los hermanos gemelos de Zeus, perdón. En otras palabras, es decir, Castor y Pollux. Ellos eran los hijos gemelos de este dios mítico Zeus, y ellos eran los dioses de los marineros, y de la salvedad y del mar. Y Lucas no puede resistir mencionarlo. Ah, hemos encallado, el barco naufragó, este barco que estaba bajo la protección de un dios griego mítico que nos sirvió de nada. Y fuimos librados por el único y verdadero Dios vivo.
Y ahora mira, vamos a subirnos a otro barco bajo la protección de un dios griego pagano. Bueno, este es el sentido del humor de Lucas, el mencionar el nombre. Ahora ya tienen el mejor dios. No tienen ese dios mítico pagano para proteger a los marineros. Y yo creo que si había esos prisioneros allí que ya habían sido salvos a través del mensaje de Pablo y su testimonio, y Lucas también, y Aristarco, y si había soldados allí que también habían sido salvos, yo creo que todos sonrieron, con disgusto también mostrado en sus rostros debido a los nombres de estos hijos gemelos de Zeus. Y versículo 12, y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días, y de allí, versículo 13, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Entonces dice ahí que costearon alrededor, y otro día después, soplando el viento del sur, llegaron a este otro lugar que se llamaba Puteoli, donde habiendo hallado hermanos nos rogaron que nos quedásemos. Versículo 14, con ellos 7 días. ¿Y qué es esto? Versículo 14. Esto es muy interesante. Encontraron hermanos allí en la parte final de Italia, cerca de Nápoles, y los hermanos cristianos en ese pueblo dijeron, quédate con nosotros, quédense 7 días. Y Pablo no dice, no puedo porque soy prisionero, tenemos que avanzar, no puedo yo hacer lo que yo quiera, ¿sabes? Sino que más bien le pide permiso a Julio el centurión, y Julio está de acuerdo. Yo creo que este hombre ya es salvo. Él tiene gran gozo de haberse encontrado con la iglesia ahí de ese lugar. Y entonces Pablo pide permiso, ellos piden permiso y el centurión dice, sí, nos quedamos aquí 7 días. Y después de este tiempo con la iglesia, ahí en Puteoli, dice entonces fuimos hacia Roma. Versículo 15. ¿De dónde? Este es un maravilloso toque en el versículo 15 de Roma, oyendo de nosotros los hermanos. ¿Y cómo escucharon de los hermanos? Bueno, estuvieron una semana allí en Nápoles, por ahí cerca. Ese era un camino principal. Estaba repleto todo el tiempo de tráfico. Y también tráfico noble, también gente que iba a caballo y mensajeros, etcétera. Y muy fácilmente podrían haber enviado una carta a las personas de Roma. Entonces, a medida que el apóstol Pablo se acercaba a Roma, algo maravilloso y glorioso pasa. Un grupo, una delegación, si ustedes quieren, de cristianos de la iglesia de Roma vienen al foro de Apio. Ese es un pueblo que está como 45 millas al sur de Roma. Un lugar, una parada en el camino. El camino era como unas 225 millas. Y cuando estaban cerca de Roma, a unas 45 millas de Roma, entonces hubo un gran grupo de la iglesia allí en Roma que vinieron a encontrarles. Y con cuánto deseo querían conocer las personas a Pablo. No sabíamos cuántas personas había en esa iglesia. Supongo yo que había cientos de personas. Y muchos de ellos se levantan temprano y se ponen de camino para encontrar a Pablo. Y es que 3 años antes habían recibido esa obra maestra, esa carta maravillosa. Evidentemente es una carta inspirada, una obra maestra inspirada, esa carta maravillosa doctrinal. La carta más doctrinal de todas las epístolas de Pablo, la carta a los romanos. Ellos pensaron que el apóstol Pablo era un maravilloso siervo de Dios y pensaron que él, el apóstol de los gentiles, por fin estaba viniendo a Roma, aunque fuera como prisionero. Y entonces vinieron a encontrar al grupo de prisioneros. Y después, 10 millas más adelante, en un lugar que se llamaba Las Tres Tabernas, y así es como todo comenzó, es otra parada en el camino para viajeros en ese gran camino romano. Allí vino otro grupo. No se habían levantado tan temprano, no habían llegado tan rápido, pero eso fue algo muy conmovedor para el apóstol Pablo. Y él no había fundado la iglesia de Roma, a pesar de que él era el apóstol a los gentiles, y aún así la iglesia de Roma tal vez había comenzado allí porque había gente de Roma, judíos, que estaban allí en el día de Pentecostés y habían escuchado la predicación de Pedro, el primer sermón de la iglesia cristiana per se.
Y fueron salvas esas personas y llevaron el evangelio de vuelta a Roma. Entonces había ahí judíos cristianos primeramente en Roma. Y después el emperador Claudio había dado un edicto, había desterrado a todos los judíos de Roma y dejó tal vez solamente unos cuantos gentiles que habían sido convertidos a través del testimonio judío gentil, perdón, judío cristiano. Y la iglesia creció y creció. Y cuando Pablo comenzó a conocer a las personas de Roma, a quienes él les había escrito hacía 3 años atrás, él fue conmovido y se llenó de gozo por verles. ¿Y qué hizo? Al final del versículo 15, y entonces agradeció a Dios. Tanto en el foro de Apio y las 3 tabernas, al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Estoy seguro que agradeció a Dios por la conversión de esos gentiles, principalmente ahora gentiles, en la iglesia de Roma. Él habría alabado a Dios por toda su bondad al preservar a la iglesia, perdón, al preservarle a él y a los esclavos en el naufragio. Él era un hombre de oración. Y cuando le encontraron hubo un tiempo hermoso de oración que el apóstol guió. Él lideró ese tiempo de oración. Y entonces dice que cobró aliento, cobró ánimo. Él se fortaleció, cobró valor. No significa que estaba temblando camino a Roma o que tenía temor de qué es lo que iba a pasar allí en Roma, sino que de forma consciente Pablo se fortaleció, cobró valor, reflexionó al respecto de todo lo que Dios había hecho por él y a través de él en el pasado. Reflexionó al respecto de instancias escogidas del poder de Dios que le había testificado y la ayuda que Dios le había dado. Él se fortaleció en el Señor, se edificó en el Señor para el resto del camino y el viaje y para lo que estaba delante de él. Y tenemos que seguir su ejemplo, tenemos que imitarle en esto. Nosotros tenemos que hacer esto de forma constante, tal vez diariamente, pero en tiempos especiales también. Y cuando enfrentemos grandes tribulaciones y más bien oportunidades grandes de testificar y también dificultades, tenemos que fortalecernos en el Señor, no como hacen los mundanos teniendo valor y simplemente reuniendo el coraje y el entusiasmo de forma humana y el vigor para el futuro, sino fortalecernos en el Señor. Tenemos que dar gracias y tenemos que reflexionar al respecto de lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque somos los representantes de Dios. Hay que recordar cómo nos ha bendecido Dios hasta ese momento. Hay que recordar que no hay situación en la cual no nos pueda fortalecer y en la cual no nos pueda usar. Esto es lo que el apóstol Pablo hace. Es una costumbre que él tenía. Y entonces él lo hace aquí también. Cobró valor, cobró ánimo, cobró aliento. Versículo 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión, Julio, evidentemente, entregó los presos al prefecto militar. La traducción le falta un poquito de fuerza. El griego indica el comandante de la milicia que estaba allí. Había 2 o 3 prefectos allí en Roma y había 9 grupos de soldados allí en Roma, la guardia pretoriana también para proteger al emperador César, al César. Y eso es decir que había, es decir, había 9000 hombres allí. Así que el prefecto era un hombre de gran autoridad y rango, y de hecho solamente había uno, nos dice la historia. Solamente había uno en el año 61-62 después de Cristo, cuando el apóstol Pablo llegó a Roma, y él era uno de el joven Nero, uno de los más influyentes consejeros del joven Nero. Nerón, perdón. Él era prefecto. Y Julio habría hecho un reporte al respecto de los prisioneros y ese reporte habría sido una cosa larga. Él había entregado también la carta del gobernador Félix de Cesarea y yo creo que él habría explicado a este prefecto militar quién era Pablo, cómo se había comportado, las cosas maravillosas que habían sucedido y lo que las personas habían visto de él. Y así que no nos sorprende, pero aquí tenemos la soberanía de Dios, la segunda parte del versículo 16. Pero Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Entonces se rentó una casa, tal vez Pablo o Aristarco la rentaron, con un soldado que le guardase, que le custodiase. Y más adelante se nos dice que tenía una sola cadena. Así que ahora
El apóstol Pablo moraba solo, tenía una grande casa porque le iban a utilizar para reuniones. Y había un soldado encadenado a él. Evidentemente, este soldado cambiaba cada ciertas horas. Yo no sé los detalles, no se les puedo decir, pero la idea de tener un prisionero encadenado a un soldado era para ahorrar el no tener que pagar muchos más soldados. Si un prisionero estaba encadenado a un soldado, entonces solamente se necesitaba un soldado. Y entonces Pablo tenía gran permiso y cortesías siempre que ese soldado estuviese ahí. Y cuando consideramos el testimonio que Pablo iba a tener y las cosas que iba a hablar y la consejería que iba a dar, y habría después allí soldado tras soldado, uno y otro diferente, encadenado a él durante 2 años, nos preguntamos cuántos fueron salvos de ellos, cuántos de ellos se convirtieron en los creyentes, en lo que se llama en general el hogar del César. Y versículo 17. Aquí tenemos la determinación de Pablo y ya he mencionado su compasión, pero aquí vemos su determinación. Versículo 17. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos y había 11 sinagogas ahí en Roma. Eso nos lo dice el historiador judío Josefo. Estaban bien repletas. Y los judíos habían sido erradicados de Roma por Claudio, y tal vez el edicto no fue llevado a cabo por completo, pero de cualquier forma se habían reunido otra vez. Roma era un lugar de comercio, así que ya había otra vez muchos judíos ahí porque había mucho comercio. Y ellos tenían muchas sinagogas, 11. Entonces los líderes de cada sinagoga y los más prominentes entre los judíos fueron todos invitados, convocados por Pablo para verle. Casi nos preguntamos, tal vez Lucas le dijo, Pablo, ¿de verdad quieres hacer esto tan rápido? Tuvimos una maravillosa salutación de los cristianos en Roma. Este gesto maravilloso y amable de enviar grupos de cristianos a encontrarnos en el camino. Y tenemos mucho que hacer aquí, Pablo, ¿sabes, Pablo? Y esta es mi imaginación, ¿de acuerdo? Estoy imaginando las cosas solamente. Pero tal vez esto fue así. Tal vez le dijo, ¿sabes, Pablo? Cada vez que tú le hables a los judíos hay problemas siempre. Y Pablo le dijo, sí, pero tengo que hablarles, le habría dicho el apóstol a Lucas. Esto es lo que el Señor nos ha ordenado, primero a los judíos, y eso hasta la caída del sacerdocio judío y el orden judío a través de un acto soberano de Dios. Hasta entonces todavía apelamos primero a los judíos y les predicamos a ellos primero. Y tenemos que llevar a cabo este deber, ese es un método que nunca falló. Y tal vez Lucas le dijo, pero Pablo, ¿no lo puedes cambiar ahora? Porque ahora tienes este maravilloso permiso de estar tú solo, con un solo guardia, y tú sabes que las cosas pueden tardar mucho tiempo, 1, 2, 3 años antes de que la corte imperial te escuche. Y mientras tanto, todas las oportunidades que tendremos para poder ayudar a la iglesia de Roma, y este es el centro del mundo en este momento, la capital del mundo en este momento. La gente irá y vendrá de todo el mundo, encontrando, conociéndote aquí, viéndote, escuchando tu testimonio, recibiendo tus instrucciones. Y si hay una inmensa conmoción, probablemente vas a ser puesto en esa terrible prisión, en ese horrible calabozo. Y todo esto terminará. Y vemos aquí la determinación de Pablo. Y ya casi estoy anticipando también su fidelidad. No, él tenía que mantener el orden de Dios. Y ni siquiera pasaron 3 días, solamente 3 días de hecho, se alistó, solo dentro de 3 días, y entonces avanzó a este intento de ganar a los judíos también, incluso antes que los gentiles, clamar con ellos, razonar con ellos, suplicarles que vinieran a Cristo, y él así lo hace. Y entonces da un sermón que voy a mencionar rápidamente del versículo 17. A mitad del versículo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, no he hecho nada en contra de la ley, las ceremonias tampoco, la gente judía, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. De hecho, fui tomado por los judíos, la muchedumbre judía, ¿se acuerdan ustedes? Fui entregado preso
al mando de los romanos, versículo 18, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí causa de muerte. No cometí ningún crimen bajo la ley romana. Pero, versículo 19, pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César. No porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros. Esta es la razón, versículo 20. Para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena, es decir, Jesucristo y la resurrección de los muertos. Por eso estoy sujeto con esta cadena. Y quiero hablaros al respecto de esto. Quiero hablaros, dijo él, al respecto de Jesucristo y la conversión y la resurrección. Lo estoy metiendo aquí en el texto, evidentemente, lo estoy introduciendo. Y debido a esto estoy atado con esta cadena, una sola cadena. El versículo 21, le dijeron, bueno, pues no hemos escuchado nada de Judea. No se nos ha enviado ninguna carta respecto de ti, diciendo que tengan ellos algo en contra de ti. En ninguno de los comerciantes judíos que nos visitan nos han dicho nada en contra de ti. Pero queremos escuchar de ti, versículo 22. Porque sabemos que la secta, le llamaban ellos secta, la secta de los nazarenos, de los cristianos, esa secta que tú representas, esa secta que en nuestra estima de forma virtual tú lideras, esa secta que tú has hecho tanto por apoyar y publicar y que ha resultado en que muchos judíos se hagan cristianos, y sabemos que en todo lugar se habla en contra de esta secta. Es decir, los judíos hablan en contra de ella. Todas nuestras sinagogas judías en todo el lugar a través del mundo hablan en contra de la secta de los cristianos. Entonces, Pablo, tú eres muy distinguido y eras un miembro de nuestro consejo judío y queremos escuchar tu punto de vista. Versículo 23. Y habiéndole señalado un día en esa casa rentada, tiene que haber sido una cosa muy grande, vinieron muchos a la posada, a donde él se quedaba, a los cuales les declaraba qué hacía, les declaraba y les testificaba, les explicaba, les expandía, les revelaba, les abría y les testificaba a través de la experiencia incluso también, tal vez incluso les decía su propio testimonio y el testimonio de muchos otros. El reino de Dios, versículo 23 a mitad. Él estaba hablando al respecto del reino de Dios. Queridos amigos, les dijo él a ellos, vosotros os equivocáis grandemente, vosotros pensáis que el reino de Dios es los judíos y que vosotros estáis dentro de este reino y que ninguna otra persona está dentro de este reino. Sin embargo, el reino de Dios, dijo Pablo, no es similar, no está a la par con la nación judía de forma étnica, sino que el reino de Dios son personas que sinceramente se arrepienten de su pecado y que han buscado y encontrado al Señor y que le conocen de una forma profunda y personal y caminan con Él. Y os los voy a probar. Y él entonces fue al principio de la Biblia y explicó estas cosas. Explicó qué es lo que era verdaderamente ser judío. Si tú eres un verdadero judío, tú crees entonces en la necesidad del perdón de pecados. Eso es lo que les dijo Pablo. Y les explicó el reino de Dios a ellos, desde el principio de la Biblia a través de Moisés y también desde los profetas, y les explicó la necesidad del perdón y conversión, y en particular les explicó las profecías y las promesas del Salvador, que un día vendría, y cómo esas profecías habían sido cumplidas en Cristo, y Cristo era ese Salvador, y Él ya había venido, y Él ya había cumplido los sacrificios al morir Él mismo en la cruz de Calvario, y al tomar el castigo de nuestro pecado, el castigo de todos aquellos que un día serían salvos. Pablo les explicó todas estas cosas, estoy seguro. Y después, versículo 24, y no voy a decir mucho al respecto del versículo 24, porque este es mi texto para esta noche, el culto evangelístico. Y algunos asentían o eran persuadidos por las cosas que él decía, pero otros no creían. Algunos creían
eran persuadidos y asentían y otros no. La forma en que es puesto en el original sugiere muy fuertemente que es casi mitad y mitad. Estos líderes judíos, tal vez la mitad de ellos fueron persuadidos. Y esto es lo que la palabra griega que cree significa. La mitad fueron persuadidos, fueron convencidos, creyeron, asintieron. Y la mitad, y esto es muy enfático en el griego, y la mitad no creyeron. No es que simplemente no pudieron creer, sino que de forma activa decidieron no creer, rechazaron lo que el apóstol estaba diciendo. La mitad abrazaron el mensaje, pero la mitad lo rechazaron con desagrado, con aborrecimiento. ¿Y por qué? Porque la mitad creyó y la mitad no creyó. Porque cuando nosotros escuchamos el Evangelio, algunos creen con alacridad, rápidamente, perdón, y otros no creen. Otros no creen y aborrecen el mensaje. ¿Y por qué ese es el mensaje de esta noche? Es el culto evangelístico. Y esto es lo que pasó aquí. Y la mitad creyeron y la mitad no. Con prontitud creen y otros no. Pablo es el apóstol a los gentiles. Él viene a Roma, es el lugar al cual él ha llegado, donde ya hay una iglesia. Y él no funda ninguna iglesia ahí. Pero su éxito inmediato, a través de la gracia de Dios evidentemente y el poder del Espíritu, es para con los gentiles, perdón, para con los judíos. Qué situación tan extraña. Los judíos habían sido desterrados de Roma y los conversos, Aquila y Priscilo, estaban entre ellos. Y para cuando los judíos empezaron a volver a Roma, la iglesia allí era una iglesia gentil. Y los judíos los habían dejado ahí en paz. Y los gentiles no podían tener ningún avance con los judíos en Roma, ganarlos. Así que ahí estaban, entidades separadas, judíos y gentiles. Y cuando viene Pablo a Roma, Dios le usa entre los judíos que nunca habían sido alcanzados con el Evangelio. Y entre los que estaban en esas 11 sinagogas, pues habló con todos los líderes y los principales escribas y ancianos de las sinagogas y habló con ellos y la mitad de ellos fueron salvos, fueron convertidos. ¿Qué fue lo que pasó? Muchos de esos judíos tal vez se fueron a las iglesias cristianas. Tal vez sinagogas completas se convirtieron en iglesias. Pero es algo sorprendente la bendición y el éxito que Pablo, quien era un hombre encadenado a un soldado romano y estaba limitado en una casa solamente para estar arrestado ahí. Sin embargo, Dios le dio un éxito maravilloso entre los judíos. Mira estos versículos. Los resultados son sorprendentes. Y bueno, versículo 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí esos judíos, y pueden ustedes imaginarse esta reunión, ¿no es así? Esta reunión, Pablo estaba predicándoles todo el día. Yo solamente voy a predicarles 40 minutos este momento. Tal vez me pasaré 1 o 2 minutos. Y no se sientan infelices por esto, porque Pablo predicaba desde la mañana hasta la noche. Y algunas de las personas estaban asintiendo y algunos estaban diciendo que no. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Las palabras son duras, y yo creo que las dijo con mucha amabilidad. Y por cierto, aquí vemos su fidelidad. Él tenía que hacer esto, tal como su Señor, el Señor Jesucristo, había hecho lo mismo. Él anhelaba que las almas de estas personas vinieran a salvación, pero tenía que ser fiel al Señor y tenía que darles la advertencia de la Biblia. Viene esta advertencia de Isaías. Bien habló, no. Y al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, versículo 26, ve a este pueblo los judíos y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis.
y es vuestra culpa, porque a pesar de que seréis cegados de forma judicial, al mismo tiempo vosotros habéis traído esto sobre vosotros. Vosotros sois responsables. Si vosotros rechazáis este mensaje, pues escuchad lo que pasará. Versículo 27, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha vuelto insensible, y con los oídos oyeron pesadamente. El griego dice que sus oídos estaban cerrados. O bueno, el hebreo original, porque esto viene del Antiguo Testamento, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Entonces las palabras de Pablo dicen en el versículo 28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y se da aquí la advertencia a los judíos. Voy a explicar por qué la mitad de ellos no creyeron y se determinaron a no creer, porque tal vez nosotros no queremos creer por las mismas razones y voy a explicarlo esta noche. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre ellos. Y había unos y la mitad que creyeron y la mitad que no. Y entre los que no creyeron había unos que todavía después creyeron porque discutieron entre sí. Todavía había corazones preocupados ahí. Y Pablo, y aquí está ya el final del libro de los Hechos. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Todavía algunos de esos judíos habrán venido, muchos gentiles también, muchos visitantes, y yo quisiera poderles leer de las cartas que se fueron escritas de sus prisiones, la de los Efesios, la de los Filipenses, la de los Colosenses también, y la pequeña carta a Filemón, que fueron escritas durante este tiempo de un arresto domiciliario, y las salutaciones que envió, y las personas que dicen que estaba con él y que le ayudaban, y algunas de las personas que vinieron, iban y venían. Él estaba en la capital del imperio. Este era su púlpito mundial, esta casa, donde recibía a las personas y les testificaba y les daba instrucciones. Aquí fue un tiempo maravilloso de 2 años. Y podríamos decir que era un prisionero, sí. Dice que era un esclavo de Cristo, pero al mismo tiempo, aquí estaba él, bajo la protección romana, predicando el reino de Dios y enseñando esas cosas acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento, con toda libertad, y ningún hombre se lo impedía. Esa fue la soberanía de Dios mostrada. Él iba a ser liberado después. Y esto fue por otro tiempo, iría a España probablemente. Pensamos que tal vez sí, probablemente. Después visitaría las iglesias allí y volvería después a Roma. Y cosas habían cambiado, la marea hubiera cambiado, Nerón le arrestaría y eventualmente le martirizaría, como ya dije, en el año 67 después de Cristo. Y esta no es su biografía. Lucas termina aquí porque Hechos ya se había cumplido, el Evangelio había sido predicado en Jerusalén, en Samaria, en las regiones alrededor. Esto es dicho en la primera parte de Hechos y en todo el mundo, una vez que llega a Roma. Y esto es lo que Lucas está narrando aquí. El Evangelio había alcanzado a Roma, el imperio y el mundo. Y para nosotros esta mañana, en este momento, nos preguntamos, ¿tienes tú la compasión del apóstol? ¿Tienes tú la resolución, la determinación diariamente para servir al Señor? ¿Tienes tú también la fidelidad para hacer esto? Incluso en las situaciones difíciles que Él hizo por el Señor, a medida que salía la necesidad. Aquí vemos sus características primordiales que Dios puso en su corazón y carácter en la conversión por la bendición de Dios. Entonces venimos al final del libro de los Hechos. Que el Señor lo bendiga a nosotros, a nuestras almas.